Sinopharm son 38 millones de dosis en total. En total. Llega la primera ahora en enero, 1 millón. AstraZeneca son 14 millones de vacunas. COVAX Facility, 13.2 millones. En total estamos hablando de 65.2 millones de dosis que se han podido cerrar. Eso es importantísimo. Entonces, ¿quiénes van a ser los primeros en ser vacunados? Una pregunta que nos hemos hecho durante todo el mes de diciembre, incluso un poco antes. Está con nosotros José Luis Aguilar, jefe del Laboratorio de Inmunología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Aguilar, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, Patricia y Jaime. Así es. Gusto Lo conversar que con ya usted. sabemos, doctor Aguilar, y está sobradamente probado y repetido, es que los primeros serán los médicos, las enfermeras, el personal clínico, el personal incluso de limpieza de los hospitales, todo aquel que está en un hospital, en una clínica, en una posta, en un centro de salud y que tiene contacto directo con pacientes con coronavirus. Pero luego la gente se está preguntando cuál es el orden siguiente. Por ejemplo, los voluntarios, tengo entendido. Cuéntenos y grafíquenos, en base a la experiencia mundial, cómo se realiza este orden de prioridades. Una de las cosas importantes de las vacunas es lograr disminuir o eliminar la mortalidad. Por lo tanto, el segundo grupo, después del grupo que atiende a los pacientes directamente de cualquiera de las profesiones, va a ser los grupos de riesgo. Por lo tanto, ahí van a ir todas las personas que tienen riesgo, los inmunosuprimidos, por fármacos o por alguna otra enfermedad, los pacientes que tienen enfermedades debilitantes, sobre todo cuando no están controladas, como la diabetes, hipertensión, son los pacientes de riesgo que van a requerir, y los adultos mayores, para poder disminuir la tasa de mortalidad, y con eso ya avanzamos bastante. Luego vienen ya todos los otros grupos poblacionales. Muy bien, hay varios aspectos que se tienen que considerar en la logística. Por ejemplo, uno no puede recibir una dosis de, por ejemplo, la vacuna de Sinopharm y otra dosis de la vacuna de AstraZeneca. Van a venir vacunas de distintos laboratorios. Uno de los puntos que se tiene que tener claro, doctor Aguilar, es llevar una cuenta y un registro específico, ¿no es cierto?, de quién recibió qué vacuna y qué refuerzo se tiene que poner, ¿no? De hecho, sí, eso tiene que ser así. O sea, todos los estudios que se han hecho con un solo tipo de vacunas para los diferentes grupos que se han ensayado. No se puede decir que funcione o no funcione si yo le aplico una marca ahora y la segunda dosis de otra marca. ¿Por qué? Porque no se ha diseñado ese estudio. De acuerdo. Claro. Sería bueno que se haga y probablemente va a estar dentro de los planes hacer la evaluación. ¿Qué pasa si yo pongo primero una marca, luego otra marca, o primero un tipo de vacuna, por ejemplo, de RNA, y el otro que sea de virus atenuado, ¿no? Exacto, Se tiene que hacer el estudio, pero ahorita no se puede concluir de que sea una buena cobertura o no. Ayer, Igual, si las dosis no se siguen en la secuencia adecuada, también no se puede decir que funcione o no, simplemente no se sabe, porque no se ha hecho el estudio de esa forma. Eso justamente quería, digamos, añadir, porque ayer conversando con el doctor Alfredo Guerreros de AstraZeneca, le hice la pregunta, porque es una pregunta que con Pati nos hacemos todas las mañanas. Si te pones la primera apuesta de Sinopharm y la segunda de AstraZeneca, ¿qué puede pasar en nuestro organismo? Y nos decía exactamente eso, que no es algo que está científica y cerradamente probado, es decir, que tengas que necesariamente ponerte Sinopharm, sino que es un estudio que tiene que tener evidencias mucho más claras, pero que lo recomendable por ahora, ante la ausencia de esa evidencia, era decir, si tú te ponías Sinopharm primero, lo mejor era que te pongas Sinopharm después, ¿no? Claro. Y esas vacunas han probado ya su eficiencia. O sea, yo entiendo que algunas personas pueden tener alguna mentalidad que por alguna razón no quisieran aplicarse la vacuna. Eso es entendible, hay todo tipo de pensamiento en los humanos. Sin embargo, una cosa que nadie puede debatir, inclusive los que están en contra de vacunas, no pueden debatir que cuando se empieza un programa de inmunización, de vacunación, la incidencia, la prevalencia de esa enfermedad cae drásticamente. Eso es muy bien probado por todos los tipos de vacunas que se han ensayado, inclusive algunas logran eliminar del planeta, como es el caso de la viruela, por ejemplo, que ya se eliminó del planeta con el sistema de vacunación. Entonces, si una persona no quiere vacunarse, será su responsabilidad, ya se verá qué se hace con eso, pero lo que no deben estar haciendo es lanzando mensajes negativos contra la vacunación. Eso sí
se debería impedir y debería haber algún tipo de bloqueo de ese tipo de cosas, porque hay un grupo de gente que tiene cierta incertidumbre, que si se les pone ideas de que las vacunas no funcionan, que llevan chips de control, etcétera, etcétera, cosas que no tienen mucho sentido lógico, pero pueden influenciar en esos indecisos para que vayan hacia la intención de no vacunar, y eso es malo. Tal vez, doctor Aguilar, recordarles a todos nuestros oyentes y a todos los peruanos que todos los que andamos caminando por el mundo en este momento nos han puesto muchas vacunas. Nunca hemos preguntado de qué laboratorio ni cuál era el origen. Hemos estirado el brazo, hemos confiado en la ciencia y acá estamos, ¿no es cierto? Gracias a que nos han inmunizado de muchas enfermedades que nuestros abuelos morían y nuestros bisabuelos morían sin que nadie pudiera hacer nada por ellos. Ese tal vez debería ser un punto importante, doctor Aguilar, que me gustaría que resalte. Tenemos experiencia en la humanidad de sobra con las vacunas. Esto no es algo nuevo, ¿no? Por supuesto. La gran mayoría de nosotros hemos sido vacunados. Y yo quisiera, pues, que si una persona tiene la idea de no vacunarse, a ver si no se va a vacunar él. No, muchas veces la gente dice no se vacunen, pero él se vacuna o a sus hijos le vacuna. Entonces no es una cosa muy muy sincera. Y de hecho, como les digo, todas las vacunas que existen al momento, cuando se ha aplicado, se ha visto una caída drástica hasta la casi eliminación de la enfermedad para la cual se ha vacunado. Lo que nos explicaba... O sea, no hay cosas que puedan decir, que tengan argumentos sólidos técnicos para decir que no se debería aplicar. Y bajo ese criterio, por ejemplo, doctor Aguilar, los niños no son una población de riesgo, ¿no es cierto? Los niños, su único riesgo es que contagien a alguien a quien efectivamente la falta de vacuna los puede matar, ¿no? Los niños debieran ser como el último eslabón de la cadena, por lógica, pregunto, no por discriminación, ni mucho menos, ¿no? Van a ser la última eslabón de la cadena porque ya se tiene que comenzar y desarrollar estudios también con niños, eso va a llegar. Sin embargo, los niños también pueden enfermar, por si acaso, o sea, es mucho menos prevalente, mucho menos frecuente que un niño haga enfermedad severa, pero también pueden hacer enfermedad severa que puede llevarnos a complicaciones serias. Entonces, por ser niño no está exonerado de desarrollar enfermedad. Es mucho menos frecuente, pero no está exonerado. O sea, los niños van a tener que recibir la vacuna también para de acuerdo. La vacuna es en estricto inmunidad. Y lo que yo quería preguntarle es, la inmunidad, de lo que se sabe de esta enfermedad, se consigue con el contagio, es decir, con el IgG que genera el propio organismo, o con la misma vacuna. Son esas dos, variantes de la inmunidad. La pregunta sencilla, en términos sencillos, es ¿cuál es mejor? Es decir, ¿la que genera nuestro organismo o la que nos inoculan? Muy buena pregunta. Primero que con la enfermedad generamos inmunidad. La inmunidad, por si acaso, es una cosa muy frecuente. Se habla solo de IgG, o sea, del producto de las células B. Pero la célula más importante es la célula T. La célula T es la célula que decide la respuesta, el ataque, la represión, etcétera, lo decide la célula T. De tal manera que siempre hay que tener en consideración que la respuesta inmune depende de células T y células B y toda la orquesta que arman esas dos células. ¿Okay? No solo células B, no solo un ¿ok? Entonces, lo que se ha visto experimentalmente con los estudios que se han hecho hasta ahora es que la inmunidad de células B disminuye en un buen grupo de pacientes rápidamente. Sin embargo, células T todavía se mantienen activas y eso nos dice que va a poder protegernos. Sin embargo, aparentemente también las células T pierden actividad al cabo de algunos tiempos, algunos meses, en algunas personas. Por lo tanto, están expuestas a volver a tener la infección y podría inclusive ser más grave, como se ha visto en varios reportes. Interesante. ¿Okay? Sin embargo, la inmunización por infección parece que causa menos protección que la inmunidad por vacuna. Ajá. O sea, vacunarse... O sea, la vacuna te protege más. La estructura de la vacuna que se está diseñando, ¿no? Que se ha diseñado, en base a hacerle algunos juegos, digamos, al sistema inmune, para que el sistema inmune genere una protección más potente y más duradera. Eso es lo que se soñaría con las vacunas, que parece que pudiera ser, pero todavía requiere probarse eso porque las vacunas
todavía está en un tiempo muy corto, habría que esperar un poco más de tiempo. Pero eso es lo que sospecha, lo cual sucede con algunas infecciones, con algunas otras infecciones. Muy interesante, doctor José Luis Aguilar. Le agradecemos muchísimo por sus explicaciones esta mañana, en una mañana en la que hemos despertado con una gran noticia, pero que, repetimos, Patricia, no debe hacernos bajar la guardia. Es decir, no es que las vacunas ya están aquí y ahora. Es una noticia a futuro, así que todavía tenemos que seguir cuidándonos, más aún que estamos en segunda ola. El jefe de Laboratorio de Inmunología de la Cayetano Heredia. Gracias. Gracias, doctor Aguilar. Muy buenos días. 6:47, pausa. Venimos.